Buenas tardes, estimados participantes de este curso de espirometría ocupacional. Es un entrenamiento básico, así que bienvenidos, un gusto tenerles. Vamos a trabajar el día de hoy y mañana, hoy de 7 a 9, mañana empezamos a las 18:30 hasta las 21 horas y en el mismo horario la próxima semana, el viernes 19 a las 19 horas y el sábado 20 a las 18:30. Bienvenidos, un gusto tenerles acá en este curso. Bueno, quiero presentarme, mi nombre es Edgar Villasí, soy gerente de Corfopin. Voy a hacer una presentación muy rápida de quiénes somos, qué hacemos como Corfopin. Bueno, como Corfopin somos una entidad de servicios empresariales, trabajamos en lo que es capacitación técnica y también capacitación en el área de salud ocupacional, como temas como el que vamos a ver el día de hoy y también otro tema de audiometría ocupacional en los próximos días. Tenemos cursos como de refrigeración industrial, automatización industrial con PLCs, lo que es procesos de soldadura y calificación de soldadores, de electricidad en alta, media y baja tensión. Tenemos certificaciones internacionales en audiometría, espirometría, audiometría en lo que es CAO o CAO de Estados Unidos. Estamos tratando de vamos a ver si este año retomamos, pero va a ser el curso en línea posiblemente. Estamos en conversaciones con los instructores de la CAO y también espirometría con la certificación NIOSH. Este año vamos a ver si es posible, si nos deja NIOSH poder dictar en línea. También tenemos cursos en soldadura y termografía. En el área de consultoría, lo que es ingeniería con drones, gestión ambiental, evaluación termográfica, seguridad industrial y salud ocupacional. Dentro de lo que es certificaciones, bueno, tenemos un aval de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y la Secretaría Técnica de Educación Superior para otorgar lo que es certificación en riesgos laborales del área eléctrica y de la construcción, en soldadura, en instalaciones eléctricas y gestión en ventas. En el área de drones, bueno, contamos con un dron debidamente equipado para lo que es evaluaciones termográficas y evaluaciones y levantamiento topográfico, para hacer evaluaciones en redes eléctricas, en subestaciones o también en el área de agricultura. Como les comentaba, tenemos el 9, 10, 16 y 17 de abril el curso de audiometría, es el curso Basic Training también. También tenemos curso de termografía infrarroja, una certificación internacional por la ASNT, certificaciones en soldadura, una certificación también registrada en la CETEC. Y bueno, nos va a acompañar el doctor José Molina, él es médico de la Universidad Central del Ecuador, perito ergónomo, con certificación internacional en Chile, tiene un diplomado en seguridad y salud en Alemania, máster en ergonomía UPC de Cataluña, España, es maestrante en epidemiología y salud pública de la Universidad Internacional de Valencia, consultor e instructor en seguridad y salud ocupacional para Corfopin y tiene su certificación en audiometría ocupacional de la CAO de Estados Unidos. Para mí es un gusto presentarle a José. Bueno, es uno de este curso de espirometría, ya creo que es el primero del 2021. En el año anterior dictamos alrededor de unos 6 cursos de espirometría. Así que antes de dar inicio, sí nos gustaría que se vayan presentando, ¿no? Es importante conocer quiénes son, cuál es su formación y su experiencia en lo que es audiometría ocupacional. Así que vamos a dar la palabra a los participantes para que puedan expresarse, como les digo, su formación, de dónde nos sigue, de qué ciudad, de qué país, y también es importante conocer la experiencia en espirometría. Así que bienvenidos. Vamos a pedir también que todos vamos a trabajar con las cámaras encendidas. Cuando tienen inquietudes, ahí prendan el micrófono. Es la metodología de trabajo con la que se viene trabajando en todos los cursos que venimos realizando con el doctor José Molina. Bien, no sé si María Granda se presenta, por favor.
Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es María Magdalena Granda, soy de Loja. Soy médico ocupacional. Hace algún tiempo hice espirometrías, pero luego me he cambiado de área. Estoy en otro lado y realmente ya hay cositas que me he olvidado y por eso es que estoy haciendo el curso. Me gustaría nuevamente empezar de cero y bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, María. Bienvenida. Bien. Yamilet Barrera. ¿Cómo es Yamilet? Barrueta, buenas Barrueta. noches. Yo soy médico y pues quiero tener conocimiento sobre la parte de espirometrías de Quito. Vivo en Quito. Vivo en Quito. Ok, gracias. Bienvenida, Yamilet. Gracias. Doctor Hola. Gonzalo Sánchez. A ver, parece que el doctor Francisco. Daremos paso a Francisco, por favor, Francisco Mendoza. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Francisco Mendoza. Estoy aquí desde Guayaquil. Médico general que trabajo en el hospital de Los Ceibos durante 3 años. Y estoy ahorita interesado en aprender sobre el manejo de lo que es la hiperometría. Ok, Gracias. Gracias, Francisco, bienvenido. El doctor Gonzalo Sánchez estaba por ahí listo ya. A ver, Karen Barragán. Karen, bienvenido, buenas noches. Buenas noches con todos. Soy médico ocupacional, trabajo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. No tengo mucha experiencia en realizar todavía espirometrías ocupacionales, es por eso que me he inscrito en el curso. Ok, gracias. Bien, bueno, tenemos Marlene Paredes, por favor. Hola, no puedo verlos. No sé si me ven a mí. No, tienes algún problema con la cámara, pero bueno, te escuchamos. Tengo algún... Me escuchan igual. Bueno, les cuento que yo soy argentina, se me nota por el acento. Soy médica, soy especialista en medicina general. Y bueno, hice durante varios años la parte laboral, pero nunca tuve la especialización en espirometría. Ahora estoy haciendo la parte de medicina laboral, pero no tengo la especialización y nunca hice un seminario de este tipo. Ok, bienvenida Marlene. Muchas Doctor gracias. Gonzalo Sánchez, ahora sí estamos listos. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí le escuchamos, doctor. Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Sánchez, estoy en la República del Paraguay hace 20 años, pero soy boliviano de nacimiento y cursé en la Facultad San Francisco Javier. Soy cirujano especial, general, y tengo también la especialidad en ecografía y medicina forense. Y la espirometría es parte del consultorio externo para muchos pacientes y ese es el objetivo de querer aprender en este curso. Un placer a todos los colegas que están en línea. Gracias, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Patricia Díaz, buenas noches. Patricia, parece que está sin micrófono. Fernanda Marisande, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Fernanda Marisande, soy médico general y tengo un título de 4º nivel en biomedicina regenerativa. Desde Ambato.
La experiencia en espirometría, Fernanda. Solo la parte teórica. Ok, gracias. Bienvenida, Fernanda. ¿Quién más nos falta presentar, por favor? Ana María Murillo. Ok, bueno, creo que durante el curso vamos a ir conociéndonos y se van a ir presentando. Así que le vamos a dar paso al doctor José Molina. Bienvenido, José. Y esperamos que el curso cumpla sus expectativas. Bienvenido. Y gracias, Edgar, y gracias, colegas, por esta oportunidad de compartir con ustedes una pequeña experiencia que yo tengo en espirometría. Bueno, llevo desarrollando, como ya les dijo Edgar, mi experiencia es muy pequeña nada más. Desde que me gradué, me he dedicado únicamente al laboratorio de ergonomía y fisiología del trabajo. Mi especialidad es en ergonomía y fisiología del trabajo, pues yo hago laboratorio de ergonomía y fisiología del trabajo y aprendimos un poquito, algunas cositas que les puede ayudar a ustedes a manejar de mejor manera la gestión, ¿no? Y bueno, les pido disculpas si mi voz está entrecortada, me falta un poquito el aire. Acabo de venir del más allá, después de haber sido golpeado terriblemente por el COVID. Estuve hospitalizado, así es que recién voy en mi tercer día post hospitalización, así es que Edgar me exige bastante, es que estoy emocionado, los cursos me dan vida, así es que les pido disculpas un poquito si es que me falta un poquito el aire y voy hablando un poquito más pausadamente. Y bueno, y veo dentro del grupo algunos colegas que ya les conozco, que ya han tomado el curso. Esta doctora Karen es muy humilde, ya sabe mucho, solo que dice que no tiene mucha experiencia. Y bueno, vamos a ir viendo algunas cosas puntuales que les va a ayudar, algunas tendencias, una tendencia europea, una tendencia norteamericana, una tendencia anglosajona, por así decirlo, y nosotros, los latinos, una tendencia mezclada ahí con, obviamente, dirección de nuestros colegas de los mexicanos, quienes empezaron en esto, ¿no? Y voy a compartir pantalla para irles explicando un poquito de cómo empieza todo esto y de la certificación. Bueno, normalmente los que empiezan esto, para comenzar, es un basic training, pero si ustedes ponen de parte y prenden sus cámaras y trabajan en los talleres y le hacen participativo esto les va a gustar a ustedes y es como una especialización porque hablamos bastante e intercambiamos. Si esto es un monólogo y yo solo hablo, se va a hacer aburrido y todo. Por eso vamos a ir intercambiando, vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Esto tiene que ver con una tendencia que nosotros lo hemos manejado, tenemos una agenda. Básicamente son 4 encuentros en línea, son los viernes desde las 7 a las 9 y los sábados desde las 6:30 a las 9. Siempre hacemos una pausa activa porque también necesitamos descansar y un poquito de glucosa, ¿no? Está planificado para comenzar desde hoy y también lo haremos mañana. Esta estructura de los programas de espirometría en el ámbito anglosajón tiene mucho que ver con la tendencia que tienen en manejar dos partes, ¿no? Y una es que han tratado de normalizar o estandarizar los módulos. Básicamente son módulos que tienen que ver con la anatomía y la fisiología pulmonar, la historia de la espirometría, aspectos básicos de la espirometría, la técnica, cómo vamos a tomar la espirometría y el control de la calidad de la espirometría. Básicamente la práctica de la espirometría la tendremos que hacer, vamos a hacer unas horas aquí en línea, vamos a practicar y les voy explicando cómo lo vamos a hacer. Y si es que ustedes colaboran bastante, vamos a poder ayudar bastante en la técnica de la espirometría. Si ustedes tienen espirómetros, nos vamos a unir en línea y vamos a poder trabajar. El control de calidad es importantísimo en las espirometrías para saber que estamos dando espirometrías de calidad a nuestros clientes, que son nuestros pacientes, y también a nuestros colegas, ¿no? No vamos a ver nada aquí sobre los niños, nada sobre la aplicación en otras cosas. Vamos a ver bastante hincapié en lo que es la interpretación, que es el módulo 11, y la valoración final. Esta es una tendencia anglosajona, pero como ustedes saben, ustedes la pueden revisar. Nayo sacó esta revisión, ellos también tienen un training, un programa de capacitación en línea, es gratis, solo que tiene algunas desventajas, ¿no? Una es que está básicamente en inglés todo,
Y el programa es enfocado directamente en algunos departamentos que tengan que ver con el algodón, para la minería, pero básicamente sirve para todo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo aquí conmigo, ¿no? Este curso de capacitación de espirometría aprobado por la NIOSH, ustedes pueden entrar aquí en este link de la NIOSH y pueden ver cuáles son los institutos que están acreditados por la NIOSH o los que están certificados por la NIOSH, ¿no? También decirles a ustedes que esta guía de la NIOSH sobre el entrenamiento está vigente desde el 2003 y consta más o menos de estos programas, que son 10 unidades. Y es obviamente lo mismo que hemos visto, revisar la anatomía, la fisiología, el programa de calidad y todo, cálculos y todo. Y ustedes los pueden bajar, está en PDF, está en español, y ustedes podrían autocapacitarse, por así decirlo, y después podrían apelar a un examen y podrían certificarse. Más o menos les voy dando las expectativas, ¿no? Y ustedes tienen un avanzado, es decir, después de haber aprobado este Training Basic que lo da la NIOSH, ustedes pueden aprender específicamente curvas, específicamente interpretación, enfocado en cosas puntuales, como yo les decía, como la minería, como el algodón, o problemas que sean ya puntuales en la parte ocupacional. Y ahí algo NIOSH nos orienta para comenzar a hacer programas de prevención o de conservación pulmonar, siempre y cuando tú entiendas primero el curso básico, ¿no? Entiendes el curso básico, aprendes a interpretar una espirometría y luego te permite hacer a ti un proyecto para poder tú llevar la salud de tus trabajadores. Este es un programa que también lo tiene Edgar a través de Corfopin, por lo general se da siempre en Quito y también lo da en Guayaquil, donde las personas vienen a certificarse por la NIOSH y ellos dan un examen, tanto teórico como práctico, y obviamente constan entre los estudiantes que son certificados por la NIOSH. Hasta hoy por hoy esto es presencial, hasta hoy por hoy Edgar es el único en el país que está autorizado para dar esta certificación de la NIOSH. Y obviamente, como la tecnología nos permite trabajar, existe este Open Science, que es uno creado por la Universidad de Australia, donde ustedes pueden entrar. Y es un laboratorio virtual. Aquí vamos a trabajar nosotros para ir guiándonos los parámetros, para ir viendo cómo se hace una espirometría con el robot. Pues no tenemos ahorita para hacer en pacientes, pero la parte digital la van a aprender bastante, ¿no? Y la pueden ver. Bueno, eso ha sido básicamente una introducción de lo que se hace. Después, en el 2013, tuve el gusto de trabajar con la LMU para presentar mi proyecto, donde trabajando con pulmones fuertes. Quería estudiar la prevalencia de los síntomas respiratorios y factores de riesgo en una extrusora de aluminio del Ecuador. Ahí aprendí la patología pulmonar, tanto las enfermedades obstructivas como restrictivas que producía el propio mecanismo de trabajo, ¿no? Se presentó este proyecto durante mi proceso de formación en Alemania y dentro de lo cual tuve mi formación en lo que es la espirometría. Y bueno, eso ha sido una parte introductoria de lo que se va a ver. Ustedes van mañana, me imagino que ya mañana les van a dar, entrarán a esta plataforma, el Learning de Corfopin, en donde están estructuradas las lecciones. Ahí ustedes darán prueba, donde ustedes se podrán ir dando seguimiento a cada uno de las lecciones que van dando. Y es un training basic que lo basamos en la experiencia que tienen ahí. Hasta aquí es una pequeña introducción de lo que yo les digo, de lo que estamos viendo, de lo que se va dando, ¿no? La experiencia que tiene, el poder hacer un curso basado en la experiencia y en el conocimiento de lo que ustedes ya tienen, ¿no? Ahora, algo adicional que ustedes pueden profundizar bastante, eso yo se los recomiendo, es que ustedes puedan, además de lo que les estoy dando, profundizar la interpretación de las espirometrías a nivel de NIOSH, ¿no? Pero sobre todo también el curso básico. Y si ustedes pueden, o sea, es algo ya opcional de ustedes, o sea, si ustedes desean
formarse un poco más, existe un curso dado por los europeos que ustedes pueden manejarlo de mejor manera y verlo. ¿Me confirman si estamos viendo? A ver, aquí está. Este es un curso buenísimo, se os recomiendo. Se llama El Espíritu Experto o Spirit Expert. Está en inglés, ¿no? Y ustedes lo pueden leer, es autocapacitación. Este es en cambio de tendencia toda europea, recoge toda la experiencia que tuvieron para hacer un curso de espirometría. Contiene las tablas, las interpretaciones, la metodología, la morfología, contiene todo lo que hemos hablado, contiene aquí. Ustedes lo pueden ver, está en inglés, pero si lo ponen en el Google Translate va a tener una traducción un poco cercana a la realidad, pero es un curso muy, muy bueno. Entonces, aprovechen estos dos cursos que están en línea. Este curso que se encuentra en la parte europea, yo les voy a mandar el link, y el otro curso que lo tienen a través de la NIOSH, y el de la NIOSH tiene dos, un curso básico para aprender todo y uno específicamente para interpretar curvas, para interpretar gráficos en ciertas patologías. Entonces estos tres cursos dan como conclusión uno que Edgar me imagino que ya mañana les permitirá a través del acceso, no sé si están viendo, ustedes recibirán dentro de de la bibliografía este material de apoyo, que es de la NIOSH, que les va a ayudar a ustedes. Básicamente es ese manual el que se tomará como línea de base. Hay unos 3 módulos dados por la comunidad y básicamente dado por los argentinos, muy bueno para aprender espirometría y lo que es de la tendencia europea. De todos estos, nosotros hemos sacado un concentrado como una pildorita, es decir, basado en la experiencia de los europeos, de los anglosajones, de nuestros compañeros mexicanos. Hemos sacado este pequeño resumen, este basic training, por eso es algo básico. Tratamos de decir como lo más esencial, lo más pepita. Si ustedes estudian el material, van a autocapacitarse muy bueno. Pero básicamente nosotros aquí veremos es un resumen de todos estos cursos que yo he hecho para tratar de que la gente entienda la importancia de la espirometría, ¿no? Entonces, más o menos para que se orienten, utilizaremos este manual NIOSH. Entonces, para que ustedes digan, bueno, ¿cuál va a ser el material? Es de ese, ¿no? No vamos a ver todo el material porque es sumamente extenso, pero veremos cosas puntuales de las que yo voy a dar. ¿Estamos de acuerdo? Por razones del tiempo, vamos a hacer una pausita activa de 3 minutitos, porque ahora se viene lo bueno. Voy a tomarles una prueba. Pues vamos a dar una prueba en línea que aproximadamente demora unos 4 a 5 minutos para ver yo el nivel que ustedes tienen de conocimiento de espirometría, porque incluso la espirometría se veía desde la universidad, ¿no? Así es que les voy a mandar ya el link y procedemos a tomar la prueba. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Bueno, os he mandado el link, ábranlo, contéstenlo. No, no traten de sacar buena nota, lo que ustedes sepan, porque eso a mí me interesa es el nivel en donde yo voy comenzando a poner los cimientos. Por favor, doctores, ayúdenme dando ese test que está ahí. No importa la nota, por favor, no importa la nota. Tampoco voy a publicar en público, no importa. Yo solo necesito orientarme para ir dando paso a paso las cosas. Por favor, doctores. ¿Alguien no le ha llegado el link? Buenas noches. Buenas noches, doctora, le escucho. Doctora Patricia Díaz, le escucho. Buenas noches.
María, ¿ibas a decir algo? Yo estoy perdido, no encuentro el line. Doctor, está en el chat. En el chat lo tiene, Doc. Perfecto, voy a buscar. Si ya lo van terminando.
¿Ya han terminado todos? ¿Todavía faltan? Yo ya terminé. Le cuento que acabo de Gracias. terminar, pero decía ahí entregar otra respuesta y me faltaban las 2. Y acabo de presionar ahí y se volvió a 0. ¿Me toca volverla a 0? ¿Qué hago? No, ya déjela ahí porque si no ya va a ser trampa. Ya. Ok, Pero prendan sí sus la cámaras terminé. para poder ir trabajando. Esto es bonito, esto es bonito, trabajar en equipo, a través de la tecnología, intercambiar conocimiento y todo. Bueno, les cuento que les ha ido. ¿Cómo les fue? ¿Bien o mal? Las caras me dicen que les ha ido mal. Karen, la cara tuya dice que te fue mal. Hola, Doc. Sí, más o Bueno, no menos. tengan miedo. Ustedes vienen es a aprender. Y esa es la idea, ¿no? Es un test básico de cuánto saben de espirometría, lo que han hecho, y uno puede darse cuenta cuántos de ustedes lo hacen de manera práctica. Es decir, ustedes ya algunos lo hacen. Es decir, hacen espirometrías. Hay muchos que trabajan como médicos ocupacionales, están ya interpretando esto. O sea, se nota en las respuestas. Y hay personas que pues obviamente están empezando de cero y que quieren aprender esto, ¿no? Y eso es interesante, porque comenzamos a ir marcando la diferencia. Entonces, en la espirometría nosotros necesitamos tener claro cuál es nuestra visión, es decir, para qué yo voy a tener el conocimiento de la espirometría. Si yo voy a dedicarme a ser un técnico, entonces la espirometría básica lo que te permite es a ti tener un conocimiento para que hagas espirometrías y ofertes a tus clientes espirometrías de muy buena calidad. Significa que sean muy bien hechas, que sean espirometrías con un equipo calibrado, hecho por un técnico certificado y que la persona tiene conocimientos de qué son contraindicaciones para hacer. Por eso es que hay una pregunta ahí clave que dice, ¿qué está contraindicado? Pues un técnico que no tiene conocimiento, pues hace a todos. Entonces el técnico que tiene conocimiento, pues va filtrando, va tamizando y va teniendo eso. Entonces hay algunas preguntas que tienen un enfoque para técnico. Es decir, significa que le permite a la persona hacer. Hay muchas personas que siguen el curso con la visión de ponerse como un negocio y está bien, como médicos se pueden ofertar eso, como una espirometría ocupacional o una espirometría. De hecho, es un buen negocio. Después del COVID les va a ir súper bien con este curso porque todo el mundo quiere saber la secuela. Pues y lastimosamente las personas quieren ver la secuela que quedan con el del COVID y se la quieren hacer con una tomografía, con una ecografía y está bien, una radiografía está bien, pero nosotros miramos la fisiología y a través de la espirometría nosotros podemos ver el grado de afectación que queda, si queda con un patrón obstructivo, con un patrón restrictivo, o realmente no queda con nada, ¿no? Entonces, es importantísimo que ustedes vayan teniendo ya claro el panorama a donde ustedes quieren llegar. Entonces, más o menos les estoy haciendo una retroalimentación de la prueba de lo que ustedes dieron. Hay muchas preguntas, en cambio, que tienen una visión de hacer entender a las personas la interpretación, como por ejemplo el índice de Tiefenau, que no menciona ahí, pero es la relación entre la FEV1 y la FBC. Entonces, este índice de Tiefenau, ese es el que te permite a ti calcular o entender si tú tienes un cuadro obstructivo. Y ahí ya es un patrón de médico, es decir, aquel que además de saber tomar la espirometría, la sabe interpretar. O hay muchos que de ustedes de pronto no quieren arriesgarse, no quieren tomar la prueba y todo, pero quieren coger el resultado. Y entonces ustedes lo primero que hacen es auditan y dicen, no, es una espirometría que no vale, está mal hecha, vuélvala a hacer.
o dicen, no, es una muy bien hecha, tiene todos los parámetros de calificación, y en base a eso ustedes interpretan. Entonces dice, mire, lo que nos está diciendo aquí es que tiene una broncodilatación, tiene una broncoconstricción, tiene un daño a nivel pulmonar, a nivel del parénquima, y es una persona que interpreta resultados, que ve pacientes e interpreta. Entonces, hay algunos de ustedes que en las respuestas se puede dar cuenta que tiene esa visión, o sea, que quiere aprender para eso. Quiere, de pronto tiene a cargo trabajadores de una empresa o quieren aprender para saber eso. Entonces, estoy viendo las dos partes que quieren ver. Y lo ideal sería que ustedes al terminar este curso sepan las dos cosas. Sean buenos técnicos y sepan interpretar bien. Pero para lograr eso es necesario que ustedes pongan de su parte, porque en las pocas horas y en los pocos encuentros que vamos a tener no vamos a aprender. Significa que yo necesito que ustedes estudien, lean lo que se les deja de tarea, trabajen. Yo les recomiendo 3 cosas. Una, que ustedes tengan una laptop. 2, que tengan un papelito y una calculadora y todo, porque vamos a hacer full ejercicios y van a aprender. Y la tercera, que realmente ustedes, el curso, prendan sus cámaras, interactúen, participen, porque ahí es donde van a aprender. Donde dice, vea, doctor, ¿de dónde sale ese valor? Doctor, ¿y qué pasa si ese valor es positivo, ese valor es negativo? Doctor, ¿qué significa esto? Entonces vamos interactuando y vamos aprendiendo. Pero si ustedes esperan llegar aquí y solamente escuchar para luego obtener un papel, no creo que les va a funcionar mucho, porque vamos haciendo prueba, taller, conocimiento, retroalimentación y todo. Es mi sueño, ¿no? Si alguien quiere solamente el papelito, pues solo tiene que venir a la última clase y hablar con Edgar y les van a dar. Pero yo mi intención no es esa. Mi intención es que a través de todos ustedes yo aprenda, porque hay preguntas y esas preguntas a uno les llevan a reflexionar y a entender y hacer este tipo de cosas, ¿no? Así es que, y si tienen alguna pregunta, van parando y van diciendo. Pues vamos haciendo no monólogos, sino vamos interactuando y vamos participando, ¿no? Entonces, yo les recomiendo esas 3 cositas nada más para que podamos avanzar. Entonces, vamos a empezar con lo más básico. Vamos a empezar desde lo que ustedes tienen que ver eso, y es un poquito la anatomía. Entonces, vamos a ir interactuando entre ustedes. Vamos a tomarnos 10 minutitos hasta las 8 en punto. A las 8 en punto volvemos a hacer una pausita activa y vamos a ver qué nos interesa de la anatomía, porque no me interesa tampoco que seamos expertos en anatomía, ¿no? Sino cosas muy puntuales que necesitamos saber. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo ahí, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Vayan haciéndolas, por favor. Como dice Edgar, hablen ahora o callen para siempre. Listo. Entonces, deben estar viendo, no sé si me confirman si todos están viendo el pizarrón. Sí, doctor. Sí, Eso, sí se está mirando. Vamos a trabajar en el pizarrón. Si Sí, alguien se quiere mira perfecto. interactuar en ese momento, pues entonces les mandaremos el link para que puedan subrayar o hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente en la anatomía lo que a nosotros nos interesa saber es 7 cosas puntuales que deben saber. Y después de estos 10 minutos hay prueba. Así es que pilas, atentos a lo que les digo, a lo que hacemos y todo, ¿no? Entonces, debemos saber que el sistema respiratorio tiene 2 vías. Así de fácil. Anatómicamente, 2 vías. Una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. Ahora, la pregunta es, ¿qué elementos anatómicos conforman la vía respiratoria alta y qué componentes tienen la vía respiratoria baja? Esa es la primera interrogante. De hecho, es una prueba que está normada dentro del sistema de calificación, que es la que ustedes van a preguntar.
Entonces, anatómicamente hablando, dos vías, la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Entonces, ¿qué elementos conforman o qué elementos anatómicos conforman la vía respiratoria superior y qué elementos conforman la vía respiratoria inferior? Entonces, es una interrogante que les vamos dejando, ¿no? Para que ya más o menos se vayan orientando. Decirles aquí que incluso existen estos huesos, estos músculos, e incluso la lengua juega un papel importantísimo cuando nosotros dormimos, ¿no? Pues se cae y obstruye la vía superior. Y esta vía superior, al estar obstruida, es lo que produce el ronquido o desesperadamente esta apnea, ¿no? Y obviamente, para conocimiento de ustedes, sumamente importante, hay una enfermedad de origen ocupacional que está creciendo últimamente grande y no muchos médicos diagnostican. Ahí existe algo que se llama el estudio de la prevalencia, que es a través de test validados. ¿Qué significa eso? Que a través de test que ustedes ya tienen o que ya han sido utilizados epidemiológicamente, ustedes los pueden hacer, se llama el test de Epworth. El test de Epworth lo que te permite ver a ti es el grado de somnolencia o el grado de que las personas tienen tendencia a dormirse. Por ejemplo, hay personas que están viendo una película y se quedan dormidos, o están leyendo algo y se quedan dormidos. Entonces, es una patología y que se da por el sistema administrativo en los turnos, que significa que yo hago turnos a las empresas, pero puedo estar ocasionando trastornos del sueño. Y eso ocasiona y tiene que ver con trastornos del sueño. La persona dice, pero ¿qué pasa? ¿De toma la pastita para dormir no pasa nada? No, señor. Se daña el ciclo circadiano. Anatómicamente, la persona ya después comienza a roncar. Y en tercer lugar, la persona llega a utilizar un CPAP. Significa que necesita tener oxígeno a presión para poder dormir. Entonces, fíjense que es interesante que no solamente es cuestión de espirometría, es cuestión de anatomía y que usted tiene que mirar lo que usted va a hacer como médico ocupacional. Y mire que tenemos ocupaciones, bomberos, policías, médicos, enfermeras. Díganme ustedes, ¿qué ocupación no trabaja las 24 horas del día? Díganme usted, ¿qué ocupación no tiene turnos rotativos? Entonces, comience a valorar ahora el sueño y comience a estudiar la anatomía, la vía respiratoria superior. Y esta imagen no se le olvide, porque esta imagen es de la que usted puede vivir toda la vida, porque usted va a tener que ayudar al prójimo curando algunas enfermedades, ¿no? Muy atentos con esto del test de Epworth y les puede ayudar. Si alguien está interesado en aprender eso, luego me dice. Luego, ¿qué es importante saber hasta aquí? ¿Hasta qué generación o hasta qué parte nosotros tenemos cartílago? Y aquí tenemos dos zonas que se la conocen como la zona de difusión, es decir, la zona que se transporta el oxígeno y la zona básicamente que es la que se transforma o la que se hace la respiración o el intercambio gaseoso. Entonces aquí aprendemos anatómicamente dos cosas. Pregunta de cajón. ¿Hasta qué generación nosotros podemos tener cartílago? Ya ustedes deben saber. Y después de esta, ¿en dónde se da la respiración? Estoy solamente poniendo las interrogantes para que luego vayan dando. Miren ustedes en esta diapositiva que nos permite ver, vemos nosotros entonces que, verán que voy dando las respuestas también. Si ya después de esto alguien saca 0, le jalamos las orejas, metemos la mano por el Zoom y le jalamos las orejas, porque ya estamos hablando. Entonces aquí aprendemos que la tráquea, es decir, el cricoideo, es el límite inferior de la vía superior. Y todo lo que sea desde la tráquea para abajo es la vía respiratoria baja, es decir, toda la vía respiratoria baja. Entonces, todo lo que yo hablaba antes de esto, de las enfermedades que se da por manipular el ciclo circadiano, todo eso va a la vía respiratoria alta, ¿sí? Por favor, vamos para arriba, ahora vamos para abajo. Entonces, la tráquea, verán que es preguntas, pues no me dirán que no les dije, verán que ya les iba diciendo los elementos. Entonces tenemos el bronquio principal, que es el que se convierte en la primera generación y se transforma en dos. Entonces tenemos dos bronquios, ¿no es cierto? Un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. El bronquio derecho tiene una constante que dicen que es más pequeño, más corto. El otro es más vertical, un poco más largo.
Luego tenemos el bronquiolo lobar. ¿Por qué se lo llama así? Porque básicamente es la segunda generación y lo que se transforma es en 5. ¿Por qué en 5? Porque tenemos lóbulos, es decir, el lado derecho tiene 3 y el lado izquierdo tiene 2. Se dice que el uno pesa 600 y el otro pesa 400. Verán que les voy dando las respuestas y las preguntas. Si después alguien saca 0, jalamos las orejas. Normalmente, hasta este bronquio segmentario o de tercera generación, que ya van en número de 20, es hasta aquí en donde tenemos cartílago. Después de esto ya no tenemos cartílago. Pero todo esto, lo que es la tráquea, hasta lo que es el bronquiolo principal, bronquiolo lobar, bronquiolo segmentario, subsegmentario y bronquiolo, se lo conoce como vía de transmisión o de conducción. Aquí no se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Pregunta de examen. Ojo, a partir del bronquiolo, el bronquiolo terminal, se dice que es una transición, pero a partir del bronquiolo respiratorio y de los alveolos ya se lleva a cabo el intercambio gaseoso o conocido como función respiratoria. Pero todos estos, desde la tráquea hasta el alveolo, se los conoce como los componentes de la vía respiratoria baja. O sea, ¿quedado claro? Bueno, como no dicen nada, me da a entender de que están entendiendo, ¿no? Luego tenemos los segmentos. Como ustedes saben, es importantísimo los segmentos porque en cada uno de estos, los lóbulos segmentarios, pues tienen ya su codificación y su estructura y su forma anatómica, cómo se lleva a cabo. Para efectuar la respiración, normalmente nosotros tenemos músculos y estos músculos se los conoce como músculos principales y músculos accesorios. Normalmente la literatura dice que nosotros comenzamos a tener una respiración diafragmática, es decir, el diafragma es el que mantiene todo este equilibrio, pero nosotros dejamos de utilizar esta respiración diafragmática cuando ya pasamos de niños y comenzamos a ver la respiración y comenzamos a querernos vernos fuertes y todo, y comenzamos a utilizar los músculos accesorios. De hecho, durante esta enfermedad del COVID he tenido que aprender nuevamente a respirar como niño, una respiración diafragmática, a cambiar de posición a prono para poder mejorar mi ventilación, y bueno, y algún tipo de cosas que me han permitido hacer que mi vida sea un poquito mejor, ¿no? Entonces, estos músculos juegan un papel importantísimo. Hasta aquí lo más importante. Hasta aquí vamos a hacer una pausa porque ya dije ahí, el cerebro capta máximo, después de eso ya el cerebro se cansa y vamos a hacer una pausa. Ok. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? No. No. Sí, sí, sí. A ver. Me perdí porque no pude escuchar porque se me cortó un poquito la señal. Estábamos hablando que la parte de donde empezamos a hacer hasta donde, o sea, donde comienza el intercambio gaseoso es en el bronquio terminal o el respiratorio. Ah, El respiratorio es la transición, ¿no? es la transición, ahí. Esa es la transición. Y después del respiratorio comienza ya la función respiratoria o el intercambio. Muy bien. Entonces miras el dibujito y que nunca se te olvide. Mires ahí respiratorio. ¿Ya ves alveolar? Esa es. Chequele. Ese es el intercambio. Alveolos y eso. Esa es. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si ustedes no hacen preguntas, y yo las hago. Así es que se las acabo de mandar al chat. Abran ahí y todos me tienen que sacar 10. Todito. Porque todas las preguntas que están ahí, se las acabo de decir. Así es que el que saque menos de 10, ya saben, ¿qué hacemos? Metemos la mano por el Zoom y jalamos la oreja. Ok, hágale pues, hijos. Tienen 5 minutos para sacar 10.
Yo no tengo en el chat, no recibo yo las preguntas. Mi doctor, en el chat del Zoom está. A ver, En el chat del Zoom. perfecto. Ahí están las preguntas. Sí, ya. Ya tienen 5 minutos, verán. Verán que yo expliqué. Si no hubiera explicado, para que se saquen cero. Una pregunta, estaba viendo las respuestas. En la zona decía, en la zona límite de la vía respiratoria, entre la zona inferior, límite de la vía respiratoria alta, es la tráquea. Así es. El Ajá. cartílago cricoideo, ¿se acuerdan? El cartílago cricoideo es el límite. Y desde ahí todo lo que es la tráquea es de la vía respiratoria baja, ¿no? Sí dije, sí dije. Sí, dijo. Repetí un montón de veces. Ay, el que se me raje. Verán que así vamos aprendiendo, así vamos conmigo. Despacito, pero aprendiendo. Despacito y aprendiendo. Igual en la espirometría es así. Paso a paso. Por eso que el que ya sabe se aburre ya, pero aquí aprendemos bonito. Y el que despunta y estudia, mañana ya estamos terminando el curso ya. Otra pregunta, mencionaba de la zona de transición, pues yo tengo Ya, nota pero de María, que... espérame un cachito, que tus compañeros no acaban. Ah, Tú les estás dando las respuestas. ya, perdón. Están contentísimos los otros compañeros. Espérate un cachito. Ellos están felices, ya anotando. Tranquila, calma. A ver, les vamos a dar 2 minutitos más ya para que terminen, ¿ya? Son 6, están 6. ¿Cuántos están? Déjame ver, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. 2 me faltan que den la prueba. 2, 6 han dado, faltan 2. Y faltan 2 compañeros. Ya falta uno. Es bueno.
En 1 minuto, si no da, le cerramos, porque estamos por tiempo. Siguen 7. Bueno, ahora sí podemos seguir con la revisión si a alguien le quedó alguna duda, ¿no? Y para conocimiento, si alguien quiere mandar ahorita la prueba, ya no le va a recibir. Así es que aquel que diga, no, no, doctor, es porque ya quiso hacer trampa. Listo, ya no vale porque ya estamos dando las respuestas. Muy bien, pero lo pueden ustedes volver a ver, regresar. Profe, le Mande, hago una Marlene. pregunta. Marlene, te escucho. Disculpe. ¿Vio que había dicho que el bronquiolo terminal era la zona de transición? Sí. Bueno, yo lo marqué a eso y me la dio como negativa a la respuesta. Ya reviso. Esa misma era mi pregunta, doctor. Sí, si es que está mal, yo la corrijo en el sistema. Ya, no hay problema. Pero si es que hay el sustento, ¿no? Pero no alguien que diga, no, yo pienso, no. Ya, si yo me equivoqué en el sistema, tranquilo, está bien señalada y yo se las doy como buena, tranquilos. ¿Alguna otra? Esto de la transición, disculpe, no sé si yo no escuché, no entendí, pero esto de la transición, no sé, de la transición, no de la transición, perdón, estoy mal, de las generaciones. Ya, vamos a ver el dibujito, ya. A ver, yo se los di. A ver, están como mis hijos, me quieren engañar como a niño, me quieren ahí chumar, me dicen, no ha dado, pero queda grabado la clase, si es que luego la repito, si es que no he dicho, va buena. A ver, vamos. No, también de la zona de conducción, porque... Ya va a la Karen. A ver, Karen. A ver, vamos a la clase, vamos a la clase, vamos a repetir aquí. A ver, primero, dos cosas claves, ¿no es cierto? Vía aérea, vía baja, ¿no? Está claro la vía aérea alta, ¿no es cierto? Del cartílago cricoides, que es el límite, hasta las fosas nasales, esa es la vía aérea superior. Normalmente nosotros la consideran la boca, es decir, toda la parte de la faringe y la laringe dentro de la vía respiratoria alta. Recuerden ustedes que cuando van a hacer la espirometría, ¿por qué es importante anotar esto? Porque ustedes van a hacer dos tipos de espirometrías. La espirometría de ciclo cerrado y la de ciclo abierto. La diferencia es que en la una ustedes utilizarán una pinza y la harán de manera que puedan ver solamente el ciclo inspiratorio. En el otro utilizarán la pinza para evitar el ingreso, pero tendrán que ver tanto la inspiración como la expiración. Ahí mismo es un circuito cerrado, que ya lo vamos a ver, ¿no? Por eso es importante que ustedes puedan ver esto. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes luego van a ver en la espirometría, lo que yo les había dicho, van a ustedes poder ver que solamente existen algunos marcadores, pero dentro de la espirometría también se ven incluso la parte superior, pero hay algunos que dicen, quiero verlo más arriba. No, entonces hay ciertos indicadores, por eso es importante que vean la anatomía, ¿no? Y desde dónde va la respiración. Pero bueno, vale, vamos acá. Entonces, estamos ya en la vía inferior. Entonces, en la vía inferior nosotros tenemos que mirar en dónde se da el intercambio, de dónde va la conducción. Entonces, desde la nariz, todo es una conducción, pero la vía aérea es ya la parte baja, desde la tráquea y llega más o menos hasta el bronquio terminal, hasta aquí. Por eso sí ven que aquí hay una transición. ¿Sí? Y se dice que hasta aquí, hasta la tercera generación, es cartílago. Pues ya no es cartílago. Entonces esa es la pregunta, una pregunta que se hacía, ¿no? La otra, este bronquiolo terminal, lo que se dice que es la transición. Y desde el bronquiolo respiratorio, pues se llama bronquiolo respiratorio, es decir, desde aquí y desde acá hasta los sacos alveolares, es donde se da la función respiratoria. Entonces, esta es la función respiratoria y esta es la función de conducción. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es una conducción y ellos lo que hacen es la función respiratoria. Esa era la pregunta de examen. No sé si quedó claro. La pregunta era del cartílago, ¿hasta qué generación va? Hasta aquí. Sí. Hasta la tercera. Tercera generación. Hasta ahí llega el cartílago.
Pero la zona de conducción por eso mismo era, no era todas la respuesta, porque No, ahí no, no. entra tráquea, principales, lóbulos, o sea, La zona de bronquiolos conducción, lobares. hasta aquí llega, hasta aquí llega. Muchos autores de la literatura, dice Karen, por eso le conocen al bronquiolo como la zona de transición. Sí, pero la zona, o sea, la de conducción, o sea, por eso se llama conducción, te conducen, es hasta aquí, hasta la tercera generación, son conducción. Pero ya la función pulmonar, o sea, es decir, porque, ¿qué vas a analizar? Cuando tú ves la espirometría, ¿qué vas a ver? No vas a ver bronquios segmentarios, ahí te pongo 0. Entonces, tú lo que vas a ver son ya los bronquiolos, vas a ver los conductos, o sea, vas a ver ahí, por eso es una broncoconstricción peribérica. Hasta incluso vas a decir con propiedad cuando des el informe como un médico, vas a decir, lo que yo veo en la espirometría es una broncoconstricción. Tú estás analizando desde aquí. Entonces, si alguien me viene y me da un diagnóstico por acá, le pongo 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, Doctor, una todo pregunta. hasta el bronquiolo terminal sería. Hasta ahí. Ya. Algunos le consideran zona de transición en la literatura, pero todo lo que es debajo del bronquiolo terminal ya se conoce como la función respiratoria. Entonces, cuando te pregunten a ti, y doctor, alguien alguna vez te va a decir, doctor, ¿y en la espirometría qué elementos anatómicos vamos? Y usted dice, ay, los bronquiolos terminales, los lobulares, la tráquea, vemos esto, todo. Madrecita, dicen ustedes, ¿dónde pasaron esa prueba, ese examen? Te escucho, doctor Francisco Mendoza. Sí, era respecto a la última pregunta de la zona respiratoria, que había una opción que decía todos, que estaba bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Pero la respuesta decía solo sacos alveolares, me parece. O conductos, Sí, no me acuerdo. no, conductos alveolares ha de haber dicho, porque es básicamente ahí donde Pero empieza. no Pero sí, pero lo que tú dices, comprende, Francisco, sí, comprende toda esa comprende zona. todo. Sí, sí. En eso sí, me encanta. O sea, ahí estás muy bien. O sea, si Francisco me dice a mí, no, doctor, o sea, la zona de transición es en el bronquiolo, pero también se dan los conductos y también se dan los sacos, es valedero. Pero empiezas en los conductos alveolares. Y la pregunta dice inicia y todo. Pero los bronquios respiratorios, algunos lo consideran como zona de transición, Karen, algunos autores. Pero si ustedes, o sea, quieren ser, o sea, muy diplomáticos, dicen, doctor, mire, la función respiratoria realmente empieza en los bronquiolos respiratorios. Y pare de contar, y es verdad, ahí empieza. Muchos autores dicen que no, que ahí es una zona de transición y que en los conductos alveolares y los sacos alveolares es donde realmente se da la función respiratoria. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? El daño que se está viendo, estamos viendo aquí, anatómicamente aquí en esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Y no me sacaron 10 todos. Ay, sí, me voy a poner a llorar. Disculpe, yo no sé, sigo con la duda. A ver, quedamos que de la generación 0 a la 3 es el intercambio, la zona de transición. No. La zona de transición solo es el alveolo terminal. Esa es la zona de transición. Mira, esto es todo un tubo. Así. Ya. ¿Sí, no es cierto? Es un tubo. Este tubo, de aquí para acá, se lo conoce zona de conducción. Solo conduce Conducción, el aire. sí. Este terminal, algunos autores le dicen que es transición. Y todo esto de acá es donde da la función respiratoria. Pare de contar. Ya, ahí está. Muchas gracias. Pero en el examen, Nayo siempre te dice dónde empieza. Y tú le pones conductos alveolares. Sí, recuerda que ellos siempre tratan de que tú te equivoques, ¿no? Pero está ahí. ¿Hasta dónde llegan el cartílago? Tercera generación. Y hasta aquí llega. Si ustedes ponen más abajo que el cartílago, ya no hay tal. Ahí sí a 0 ya. Ok. ¿Quedó claro con este dibujito? Ya, muy bien. Y si no, se repite en la clase y ahí vuelven a ver otra vez. Listo. Sí quedó claro. Ya, ok. Después de esto, habíamos visto los dos lóbulos. Bueno, eso que ya es muy simple, ustedes ya saben, derecho, izquierdo. 3 segmentos en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. El peso de 600 y el peso de 400. Nada más. Es lo más importante que nosotros necesitamos saber para luego poder comenzar a mirar que todo eso se transforma en la parte fisiológica, ¿no? Que ya la vamos a ver. Ok, si no hay hasta aquí más preguntas, continuamos
hacemos una pausa activa, lo que ustedes me digan, ¿no? Pero por lo general nosotros siempre hacemos a la 20:15 una pausa activa de 5 minutitos. Ok. Entonces ahora vamos a continuar con esta parte, una parte un poquito más, tiene que ver con lo que es un poco la introducción, un poco con lo que es la historia, los avances, conceptos básicos. Y obviamente para mañana veremos los talleres en espirometría ocupacional, los estudios y los informes, ¿no? Entonces, que ustedes puedan ir avanzando. Básicamente pueden leer toda la guía de Nayos y toda la noche se la pueden leer. Y si no, se van a dar una leidita, ¿no? De lo que vamos a hablar en esto. Entonces, la historia de la espirometría la vamos a ver muy rápido así. Entonces, vamos a ver un videíto hecho por el doctor Molina que les va a ayudar a comprender rápido la historia de la espirometría. Muy rápido, muy rápido. Solo que mi internet está un poquito lento, así que tengan paciencia. Ay, no he estado compartiendo. Perdón, no les estaba compartiendo. Ya les comparto. Ahí va. Aquí. Realizado por JM Occupational Health bajo la dirección del Dr. José Molina. Historia de la espirometría. Etimológicamente, espirometría significa medida del aliento o respiración. El término se atribuye a... Ha de compartir el sonido, José. Es quien descubre el oxígeno al que da nombre. El primer intento de medición de volúmenes pulmonares de espirometría. Bienvenidos al curso de espirometría realizado por JM Occupational Health bajo la dirección del Dr. José Molina. Historia de la espirometría. Etimológicamente, espirometría significa medida del aliento o respiración. El término se atribuye a Antoine Lavoisier, 1862. Es quien descubre el oxígeno al que da nombre. El primer intento de medición de volúmenes pulmonares se lo atribuye a Claudius Galeno, médico y filósofo griego. En su experimento hacía respirar a un niño dentro y fuera de una vejiga, objetivando que el volumen que entraba con cada respiración no variaba, no registraba mediciones. John Hutchinson es el inventor del primer espirómetro. Nace en Newcastle, estudia medicina en la Universidad de Londres, cirugía en Southampton, trabajó durante 2 años en London Thrompton Hospital, donde desarrolló sus teorías y principales trabajos sobre la espirometría. 1846. La espirometría, prácticamente tal como hoy la conocemos, nace de su mano al diseñar el primer modelo de espirómetro. Realizó más de 4.000 espirometrías. John Hutchinson mantiene una relación lineal entre la capacidad vital y la altura. Observó que el volumen de aire que puede exhalarse de los pulmones totalmente inflados, la capacidad vital o VC, era un buen indicador de la longevidad de un individuo. Cuando esta medición se veía comprometida, era previsible una muerte prematura. Otros espirómetros antiguos se los atribuye a los siguientes inventores. El espirómetro fabricado en 1850 a la familia Pixii, París, y por el doctor Silas Weirs Michelson en 1859. Espirómetros portátiles hacia 1900 y espirómetro de agua Goddard 1960. Primera espirometría realizada en el Hospital de Santa Cruz en St. Paul. Bienvenidos al curso de espirometría realizado por JM Occupational. Al paso, en 1 minuto con 54 segundos, toda la historia de la espirometría. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos hecho, hemos avanzado bastante en los tipos de espirómetro que hay.
flujo tiempo y tiempo volumen. Ahora voy a darles una visión general para entrar en la fisiología. Recuerden ustedes que ahora tenemos que ver la parte fisiológica, es decir, ¿qué me interesa de la fisiología en la espirometría? ¿Sí? Vamos a ver la presentación y nos vamos a ir a descansar bien contentos. Solo que... Vamos a ver aquí. Listo. ¿Dónde está el compartir pantalla aquí? Aquí está. ¿Ya? ¿Me avisen si está compartiéndose pantalla? Ah, está. Entonces nosotros lo que hicimos es hacer una unión de lo que hacían los europeos, los anglosajones y todo, y hacer un programa para hacer una espirometría ocupacional, es decir, en las ocupaciones y mirar el enfoque. Bueno, ya me conocen, hay varias generalidades, hay protocolos, hay guías, hay enfoque, hay un poco de experiencia, y al último lo que quedan son preguntas y sugerencias que uno les puede hacer, ¿no? Y básicamente es conocer cómo la espirometría se ayuda bastante en salud ocupacional. Y es motivar el estudio de la interpretación de la espirometría ocupacional, evaluar patrones fisiológicos, recuerden esto que es lo importante, promover la estandarización de los procedimientos previos a la prueba para tener una prueba de calidad. Miren ustedes que la Organización Mundial de la Salud estimó que en el 2020 el EPOC será la quinta causa mundial de discapacidad, ajustada por los años de vida, y la tercera causa mundial de mortalidad. Recuerden que esto fue hecho antes de la pandemia de COVID-19. Entonces, ahora con la pandemia de COVID-19, tendremos que decir que la primera patología, es decir, la primera causa de morbilidad, llegará a ser la de pulmón. Eso sí estamos sin ecuador, ¿no? Y obviamente la posibilidad del asma ocupacional debe evaluarse a fondo, sobre todo porque los síntomas de asma relacionados con el trabajo son frecuentes. Toman en cuenta que esto también fue dicho antes de la pandemia de COVID-19. Entonces significa que también tendrá que ser modificada todos sus patrones. Ahora, ¿quién está en riesgo de enfermarse a nivel pulmonar? Pues todos, absolutamente todos. Miren, todas las personas que se encuentran en la construcción, hasta las personas que se encuentran preparando una comida. Absolutamente todas las personas tienen riesgo. Y obviamente, mientras más exposición al riesgo tienes mayor predisposición a desarrollar enfermedad de origen pulmonar o que está relacionada con el trabajo. Algo que yo les recomiendo bastante siempre a todas las personas cuando toman este curso es que puedan comprender siempre estas dos palabritas, ¿no? Prevalencia e incidencia. Prevalencia, casos. Ustedes llegan a una empresa y lo primero que necesitan es hacer un estudio de prevalencia, es decir, saber cuántos tienen asma, cuántos tienen EPOC o cuántos tienen problemas de cáncer de pulmón ya. Entonces, y la incidencia básicamente es para ver ya casos nuevos. Entonces, para que a ustedes les quede grabado en la mente, prevalencia, ustedes pueden hacer con guías y protocolos, es decir, con test que ya están validados, o por ejemplo con este test que lo sacó la Comunidad Europea. Ustedes con estos test, ustedes pueden, la palabra lo dice, testear, tamizar y tener su prevalencia. Una vez que ustedes tienen su prevalencia, ustedes pueden ya utilizar obviamente la espirometría para ya calcular la incidencia, es decir, ya ver casos nuevos, porque ya están ustedes interviniendo con un equipo. Pero si ustedes quieren calcular la prevalencia o quieren ver algo antes, ustedes pueden utilizar un test. Y ya con la espirometría ustedes están haciendo ya un estudio, están interviniendo, entonces están haciendo ya una incidencia, están viendo casos puntuales, están detectando asmas, están detectando ya EPOC, o están detectando ya de pronto secuelas dejadas, por ejemplo, por la tuberculosis, en este caso por el COVID. Pero ustedes pueden testear y hacer prevalencia a través del cuestionario. Entonces, la prueba de función respiratoria más estandarizada y conocida. Evaluar las propiedades mecánicas del sistema respiratorio es una pregunta clave. Es el estándar de oro para la identificación de obstrucción al flujo aéreo, o sea, sigue siendo utilizada para ver siempre que queremos ver cuadros obstructivos, siempre la espirometría es el gold estándar. Mide flujos y volúmenes de aire en exhalado durante una inspiración máxima. Clave para saber en fisiología siempre, flujos y volúmenes. Ustedes pueden ver aquí fisiológicamente, aquí entramos ya a hablar netamente de fisiología. Nosotros necesitamos saber que nuestro pulmón tiene una variación, es decir, muchos manejamos diferentes
concentración de litros. Y esos dependen de nuestra morfología, pero también de nuestra anatomía y nuestra fisiología. Más o menos nosotros manejamos 5.000. Entonces, eso es más o menos unos 5 volúmenes de litros que nosotros podemos manejar. Normalmente nosotros tenemos algo que se conoce como el volumen tidal, es decir, algo que está fluyendo constantemente, que es unos 1.000 entre lo que tenemos, pero a veces tenemos inspiraciones forzadas y expiraciones forzadas. Por ejemplo, cuando jugamos, nadie es que está programado, pero vamos a jugar o hacemos deporte y tenemos tipo de cosas. Y también tenemos un volumen residual, algo que siempre está en las vías respiratorias, como habíamos visto, o conocido también como espacio muerto, pero siempre está ahí. Entonces es el que llega y ocupa el lugar en el espacio, pero siempre hay un lugar que está ahí, ¿no? Se lo conoce como eso. Y toda la capacidad pulmonar total es toda esta cantidad que nosotros tenemos durante una inspiración, durante una expiración. Nosotros, por fines didácticos y pedagógicos, vamos a ver esto. El volumen tidal, utilizaremos también bastante lo que es la capacidad vital, son términos que lo verán. Utilizaremos bastante lo que es la capacidad inspiratoria, el volumen de reserva inspiratorio, y luego iremos nosotros jugando con estos nombres hasta aquí para ir viendo una espirometría, que no es otra cosa más que aprender a sumar de lo que nosotros tenemos, para que me entiendan. Nosotros tenemos un aire de volumen corriente, es decir, normalmente mientras yo estoy aquí hablando con ustedes, entra aire y sale aire. Y eso más o menos es de 500 a 1000. Pero normalmente es 500, fisiológicamente es 500. Siempre entra y sale 500. Cuando yo hago una inspiración forzada, es decir, inspiro, me inspiro, nosotros tenemos una capacidad que podemos llegar nosotros a 3600 o a 3100. Más los 500 llegamos a 3600. Entonces, normalmente ustedes pueden meter 3.1 o 3 litros. Entonces, esa es más o menos ya una pregunta para que ustedes van a comenzar a ver dentro de los valores. Cuando vemos la espirometría, este valor clave, que es 3.1. Entonces, ya van a darse cuenta que nosotros podemos manejar volúmenes que van desde 500, que es el volumen de reserva, y que van hasta llegar a los 3000, 3100. Por eso hicimos 3.1, porque puede ser que sea 2.8, 2.7. Entonces, esa es la capacidad inspiratoria. Entonces, cuando vamos a ver en la espirometría, vamos a ver, ahí dice 2.8, 2.9, 3.0, 3.4. Ustedes ya saben que eso es en litros, ¿no? Que nos está diciendo que es 3100 ml, 3400 ml o 3.4, que es lo que nos está diciendo que es la inspiración. Y básicamente nosotros hablamos de capacidad vital cuando unimos dos, es decir, unimos con la expiratoria, que es de 1200. Esas son claves, que ustedes sepan esos dos valores. Entonces, el volumen de reserva inspiratoria es de 3100 ml y del volumen expiratorio es de 1200. Pero hay algo que siempre pasa, recuerden, el volumen residual siempre pasa, es 1200, para que ustedes se lo puedan memorizar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber aquí? Como dicen todos, son dos capacidades: la capacidad funcional inspiratoria y la capacidad residual funcional. Normalmente en espirometría vamos a utilizar bastante la capacidad funcional inspiratoria. ¿Qué era la capacidad vital funcional inspiratoria? No es otra cosa más que dos: el volumen corriente y el volumen de reserva. Y también en la espirometría a veces nosotros calcularemos la capacidad vital, es decir, tres valores: el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de aire corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Es decir, la suma de 1200, que es la reserva, 500, que es el volumen circulatorio, circulante fluyente, y de 3100. Pero si ustedes quieren calcular la capacidad pulmonar total, no es otra cosa que la suma de todo, es decir, más el aire del volumen residual que está en los espacios muertos, que es de 1200, y toda esa capacidad es de 6000. Pues aquí lo tenemos subrayadito, ¿no? Entonces tenemos 6000, que es la total, o sea, es lo máximo que podemos calcular, que son los 6 litros, la capacidad vital, que son los 4800, y dos capacidades, ¿no? La capacidad funcional inspiratoria y la capacidad residual funcional. Estos son los términos que ustedes tendrán que memorizarse para poder ver en la espirometría. No sé si está claro. Si no,
luego lo ven el videíto, ahí se les mando el video y lo pueden seguir viendo, ¿no? Aquí entonces nosotros vemos que la espirometría se hace algo forzado. O sea, no es que la hacemos en algo simple, sino que tenemos que forzarla. Y normalmente nosotros la forzamos durante 6 segundos. Es el tiempo en el cual nosotros tenemos que forzar para obtener estos valores que están aquí. Los vamos a obtener en el laboratorio en 6 segundos. Y cuando nosotros hablamos de variables, hablamos de dos tipos de variables. Hablamos de volumen y hablábamos de velocidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos las vías? Veíamos la vía aérea alta y la vía baja, veíamos la conducción. Es por eso, porque ustedes van a ver que tenemos dos variables, una que es volumen y la otra que es la velocidad. ¿Y por qué es importante saber esto de del volumen y del flujo? Porque tenemos dos tipos de variables a la vez. Una por un lado que es el tiempo y por otro lado que es los litros, es decir, la cantidad que ingresa. Tranquilos, ya vamos a ir aprendiendo, solamente estamos viendo generalidades que nos van a ayudar. Como veíamos aquí, lo que nos permite saber a nosotros son las capacidades que la persona va teniendo y se van alterando. O sea, normalmente son los valores normales para las personas. Entonces, en la espirometría, el gol estándar que nosotros tenemos que ver se llama capacidad vital forzada, es decir, lo máximo que podemos lograr obtener en una persona. O también se lo conoce como el volumen que es capaz de expulsar el paciente durante toda la expiración. ¿Y esa expiración cuánto tiempo dura? 6 segundos. Si la persona dura antes de los 6 segundos, entonces la espirometría no está bien realizada. 6 es el patrón mínimo. Hay personas que pueden llegar más de 6, pero 6 es el gol estándar. Para nosotros hablar de capacidad vital forzada, estamos hablando de 6 segundos, más de 6 segundos. En niños, recuerden, en niños es una excepción. En niños se acepta de 3 a 4 segundos, pero en niños. ¿Estamos de acuerdo? En niños. Nosotros no vamos a ver niños, vamos a ver adultos, por eso sus espirometrías tienen que ser más de 6 segundos. Verán que repito las preguntas de examen. Ahora, nosotros necesitamos tener otra variable. ¿Qué significa? El volumen que es capaz de expulsar el paciente durante el primer segundo. Es decir, tenemos ya dos patrones. ¿Se acuerdan ustedes cuando veían este dibujito? En este dibujito ustedes pueden ver, déjenme ver, tenemos por un lado, aquí tenemos el tiempo. Este es el primer segundo. Aquí. Y acá tenemos los 6 segundos. Entonces, cuando la persona comienza a expulsar el aire, hace esta hipérbola. Y luego tiene este gráfico. Entonces tenemos dos valores. Un valor en el primer segundo y un valor al final, a los 6 segundos. Tranquilos que ya van aprendiendo. Estamos ya viendo las generalidades para aprender espirometría ya. Si avanzamos, nos damos cuenta que se acuerdan en la pregunta de examen ya nos hacía. ¿Cuál es la relación en porcentaje? Es decir, no hay otra cosa más fácil que yo relacione el FB1. ¿Qué era el FB1? La cantidad de aire que es posible sacar el paciente en el primer segundo versus la cantidad de aire que él puede sacar durante 6 segundos. Yo hago una relación porcentual, es decir, la cantidad que yo saco en el primer segundo versus la total, y esta relación se la conoce como el índice de Tiefenaunt. El índice de Tiefenaunt. O relación porcentual. Perdón, una pregunta. Aquí se divide en el valor que sale del BEF1 es dividido para la capacidad vital, o sea, del primer segundo dividido para los 6 segundos. Multiplicado por 100. Multiplicado por 100, gracias. Porque es una relación porcentual, ¿no? Porque ustedes ven aquí dice en porcentaje. Ya vamos a aprender. Estamos viendo ahorita solamente las bases. Ya vamos a ver en fisiología, porque tenemos que aprender esto para ver la fisiología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos? ¿Se acuerdan ustedes que van a estudiar dos palabras claves? Obstrucción y restricción. Y obviamente vamos a hablar de dos variables que tienen que ver con lo que es la velocidad y con lo que es el volumen. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener una gran velocidad, pero no puedo tener mucho volumen. O puedo tener mucho volumen, pero mi velocidad es lenta. Entonces, dependiendo de estos patrones, o puedo tener los dos. Entonces, hablamos de patrones. Cuando hablamos de obstrucción, hablamos de velocidad. Cuando hablamos de restricción,
hablamos de volumen. No olviden eso, porque eso les va a permitir a ustedes. Por ejemplo, cuando ustedes estén frente a una espirometría, que ya lo vamos a ver, lo primero que usted tiene que ver es si la espirometría está bien realizada. Luego usted tiene que decir si la espirometría tiene una obstrucción. Profe, disculpe un segundo. Un segundito. Entonces, es obstrucción, hablamos de velocidad. ¿Y restricción de volumen? Sí. Allá. Sí, eso, nada más. Sí, y cuando ustedes estén frente a una espirometría, tienen que tener siempre estas 3 preguntas en mente. Si la espirometría que ustedes la van a leer está bien realizada, ya vamos a ver cómo se ve si la espirometría está bien realizada. 2, si la espirometría que yo voy a leerla tiene un patrón obstructivo o restrictivo, o, aquí está claro, hay que agregar, o puede ser que el patrón tenga mixto, es decir, tenga patrón obstructivo y restrictivo. Ahí se lo conoce como patrón mixto. Y obviamente si tiene este patrón obstructivo o restrictivo, el nivel. Si es leve, moderada o severa. Ese es el propósito de ustedes. Que ustedes al terminar este curso, ustedes sean capaces de interpretar una espirometría y sepan dar estos 3 puntos. Nada más, esa es la conclusión de este curso. Que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico para hacer eso. Y lo que decía la compañera, esa es la repetición de todo. Cuando hablamos de obstrucción, hablamos de velocidad. Cuando hablamos de restricción, hablamos de volumen. Para que ustedes más o menos me entiendan, cuando nosotros utilizamos esto, cuando ustedes ven que la vía está obstruida, la velocidad disminuye, los carros comienzan a disminuir. Ustedes siempre tienen en su mente, está obstruida la vía, por eso es que la velocidad de los carros va disminuyendo. Y la restricción, obviamente, cuando usted dice, bueno, yo tengo un volumen demasiado grande de vehículos, entonces, ¿qué hago? Pongo pico y placa, porque tengo demasiado volumen, entonces restrinjo, para que ya no vengan tantos carros, ¿no? Entonces, para que más o menos asocien en esto. Normalmente nosotros podemos ver estas gráficas. Entonces, cuando vemos estas gráficas, siempre tenemos nosotros una línea de base. Significa que es lo que el espirómetro o lo que yo tengo como base versus lo que yo he obtenido. Por ejemplo, aquí vemos 2 tipos de colores. Una de color amarillo y una de color verde. La de color amarillo me está indicando lo que yo obtuve, es decir, lo que obtuvo el paciente. Y la verde es lo que me está diciendo que posiblemente eso es lo que él debería sacar para la edad de ese paciente, para el sexo de ese paciente, para el peso de ese paciente, en la temperatura que estaba adecuado, bajo la presión que estaba eso, ¿no? Más o menos para que vayan orientándose dentro de las gráficas. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener frente en una espirometría 3 cosas. Un parámetro, tendremos valores que hemos observado, valores de referencia y siempre hablaremos de porcentajes. Es decir, nosotros en espirometría para interpretar siempre hablamos de porcentaje. No hablamos en términos medios, sino porcentajes. Entonces, hablamos un 80%, un 90%, un 30%. Entonces, usted tiene un cuadro obstructivo. ¿De cuánto por ciento? Yo tengo un cuadro restrictivo. ¿De cuánto por ciento? Yo tengo un patrón mixto. ¿De cuánto por ciento? Necesitamos hablar en porcentajes. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Yo sí. A ver, escucho. ¿Puedo? Claro. Profe, hay una cuestión que, bueno, donde yo vivo estamos más o menos a 30 kilómetros, 35 kilómetros en línea recta a un volcán y a un agua termal, y a la vez estamos a 1200 metros por encima del nivel del mar. ¿Estos valores son exactamente los mismos que los que tienen ustedes en Ecuador, que es, me parece como otra altitud sobre el nivel del mar y eso? Sí, son otros valores. Y lo que la compañera, la doctora Marlene Paredes dice es sumamente importante. Los valores varían mucho a nivel del mar y a nivel de las altitudes, ¿sí? Y varían mucho bajo la temperatura y la presión.
Eso es algo adicional que ustedes tienen que saber, que sí va a haber variaciones. Y claro, y otra cosa, lo que dice la doctora también es importante, que nosotros tenemos que comparar resultados con resultados propios o resultados de poblaciones aledañas. Normalmente, dependiendo del sistema que ustedes utilicen, por ejemplo, certificación IOSH, ustedes tendrán que utilizar un sistema NAEMS o será Kutzman, que son estudios que se han hecho en poblaciones lo más cercanas a la realidad nuestra, pero no es así. ¿Qué significa? Que ellos hacen estudios comparativos, nos comparan con partes orientales, con anglosajones, pero no tenemos estudios propios. La idea es que ustedes luego de este estudio, ustedes puedan comenzar a desarrollar estudios dentro de local y ustedes puedan hacer estudios comparativos. Es decir, que ustedes puedan comparar con poblaciones de ustedes mismos. Es decir, miren, para esta edad, bajo esta altura, normalmente la persona debería tener, se me ocurre, solo estoy diciendo, 3.1. Dice, no, aquí es 2.8. Entonces debemos marcar y medir. Y eso les permite a ustedes hacer estudios. Ustedes cogen con el espirómetro y ustedes obtienen valores. Ustedes cogen y dicen, miren, para una población que la estoy haciendo a nivel del mar, a 1000 tanto, los valores obtenidos son estos. Y quiero comparar con otros valores obtenidos en otra población, a la misma altura, a la misma temperatura y todo. Esos estudios comparativos son los que permiten ser diagnósticos muy cercanos a la realidad posible. Hoy por hoy ustedes tendrán que aprender a hacer estudios comparativos con otras tablas que de pronto no se aplican. Las tablas que más se aplican y que nos han dado a nosotros son de nuestros hermanos los mexicanos, son los que más han desarrollado estudios. Hay unos 2 estudios hechos en Chile, un estudio hecho en Colombia, pero en el resto de países todavía no los utilizan y no los comparan con sus mismas poblaciones. Entonces, la moraleja de eso es que ustedes aprendan y lleven un registro, que los vamos a ver ustedes para que lo puedan llevar registros y de esa manera ustedes puedan hacer estudios comparativos, ¿sí? De los valores obtenidos, pero no son los mismos, de ninguna manera, no son los mismos. La presión, la temperatura influyen en los BTSPS, que son los valores para nosotros obtener valores en espirometría. Cambia muchísimo. Si usted tiene una temperatura ambiental diferente o superior a las que se da, su espirometría va a verse alterada. Eso sí tienen que saberlo. Si ustedes se encuentran bajo una presión también diferente, también se va a ver alterado por el volumen esto y por el flujo, el espirómetro. Entonces sí se van a ver alteradas, sí la van a ver eso, ¿no? Se altera bastante y no son las mismas. Entonces sí es importante cuando ustedes reporten el lugar en donde están dando. Por lo general sí, algunos espirómetros modernos ya nos permiten reportar esto. Gracias por la aclaración, Marlene. ¿Alguna pregunta más que tengan? Otra pregunta. Para esta zona que yo le describí, un espirómetro que usted recomiende, que una marca. Marlene, te avancé a escuchar la parte terminal, porque el internet se te fue, pero lo que avancé a rescatar que tú me decías es que te recomiendo un espirómetro. Ya lo veremos mañana, el tipo de espirómetro que les pudiera servir a ustedes, porque hay 3 tipos de espirómetros, pero los que más utilizamos somos de flujo-volumen, porque nosotros lo que queremos hacer son tamizajes. Ahora, recuerden ustedes que tenemos espirómetros para hacer tamizaje, es decir, salud ocupacional, que son a gran escala. También tenemos espirómetros que son ya más caros, más complejos, que nos permiten hacer diagnóstico. Y existen espirómetros que ya nos permiten hacer plestimografía, que ya nos permiten ver más componentes para diagnosticar cáncer, para diagnosticar productos que se dan como, por ejemplo, en el cáncer, y que medimos cierto nivel de ciertas sustancias para nosotros poder hacer una predicción de enfermedades que pudieran tener. Hoy por hoy el espirómetro es el más sencillo, el más básico. Te permite a ti tamizar y tener 2 patrones. Si es que es una obstrucción, una restricción o si es un patrón mixto. Y aún así todavía no hemos logrado que todas las personas logren conocer como de atención primaria, por así decirlo, ¿no?
Ya veremos el tipo de espirómetro que más les conviene, si les gusta lo que se van a dedicar, si a diagnosticar, a hacer prevención, o si se van a dedicar realmente, como les digo, a poner su laboratorio de fisiología. Entonces van a variar los tipos de espirómetro, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Entonces, Bueno, sí, otra pregunta. Acá, aparte de ser una patología prevalente, digamos, el tema del COVID, también hay mucha incidencia del Andes, de la variedad de hantavirus respiratorio, ¿sí? Nosotros tenemos ahora un caso reportado de una familia, hacen una semana y media. El tema sería cuándo está recomendado hacer una espirometría. Ahora estamos en la etapa de hacerle los chequeos semanales de ELISA hasta los 45 días post contagio y fallecimiento de uno de los integrantes de un espiro. Ya. Bueno, igual se te volvió ahí la señal, Marlene, pero trato de entender. Normalmente nosotros, para ver patología, nosotros podemos utilizarla a cualquier tiempo, es decir, para ver secuela. Es decir, cuando es ya post enfermedad. Estamos hablando pasado el mes, 2 o 3 meses. Estamos hablando de que queremos ver secuela. O si queremos nosotros ver diagnóstico, es decir, si incluso a las personas cuando ya queremos diagnosticar asma, es importantísimo ahí utilizar el broncodilatador o la broncoconstricción para diagnosticar si hay una síndrome de hiperreactividad bronquial que nos podría permitir estar más cercano a la realidad. Y la otra cosa que nosotros estamos marcando la diferencia es que estamos todavía con el COVID, estamos todavía por investigar muchas cosas, pero ya estamos utilizando la espirometría como para ver secuelas, que es post-COVID, ¿sí? Obviamente el Colegio Americano ha recomendado que no se haga, porque nos podemos contagiar a los médicos, que se tomen cabinas, que se hagan con ciertas especificaciones, pero que se pueden hacer. Pero si ustedes quieren trabajar con patologías que ya son muy prevalentes, como por ejemplo el asma, ahí no se utiliza la espirometría a gran escala, si no se utiliza, por ejemplo, hay un aparatito que se utiliza que se llama el flujo pico expiratorio. Entonces, lo único que la persona hace es sopla y se ve la expiración. Entonces, él lleva un registro. Entonces, por ejemplo, lunes 2.8, post trabajo 2.9, antes del trabajo 2.7, o se me ocurre así, y va llevando un registro. Entonces, este aparatito lo único que le permite ver es el flujo pico expiratorio, es decir, en el primer segundo. ¿Recuerdan cuando veíamos la prueba que les tomábamos? Solo te permite ver el primer segundo. Entonces, tú compras el aparato y el paciente lo que hace es sopla y anota el primer segundo. Entonces, tú le haces un seguimiento y a ti te permite saber si el paciente, obviamente después le haces la espirometría y le ves si el paciente tiene la obstrucción. Y como tiene el registro de toditos sus flujo pico expiratorios, ya no te permite mentir, porque él te lleva un registro. Entonces, esa es la manera en la que se diagnostica asma ocupacional. Por lo general, las personas diagnostican con un solo examen y eso no está bien. Con un solo examen lo que tú puedes diagnosticar es un cuadro obstructivo. Y dices, bueno, sí, es un cuadro obstructivo. Y ya vamos a ver cómo se diagnostica la obstrucción. Entonces, si tú tienes el cuadro obstructivo y luego dices, bueno, yo quiero saber si esta persona tiene o no tiene asma, entonces tienes que agregarle el broncodilatador, que en este caso el más común es el salbutamol, y si es que la persona, tú ves que la espirometría mejora a 200, o si tú quieres, dices, cualquier patología que tenga el paciente, independientemente del agente etiológico, tú le quieres recomendar un broncodilatador, y tú quieres ver si el paciente mejora con el broncodilatador, entonces le haces la espirometría antes, y le ves con la espirometría, y le ves, y luego le ves con el broncodilatador. Entonces dices, mire, sí, al paciente le funciona, pero a veces da la casualidad que nosotros somos empíricos y le mandamos a todos salbutamol, pero vemos que realmente en el laboratorio cuando le hacemos la prueba, el paciente no mejora. Entonces, no tiene significación. Entonces, para que ustedes me entiendan, tiene que más o menos mejorar 200 ml
o el 12% de lo que tenía de base. Si es que mejora 200 ml o más del 12%, entonces nosotros estamos diciendo que sí, ese paciente tiene un cuadro de asma, porque mejoró con el broncodilatador. Entonces, ahí ustedes dan un diagnóstico. Pero eso estamos hablando cuando queremos diagnosticar asma en un paciente, un hito. Y eso queremos hacer eso. Pero si ustedes quieren diagnosticar asma ocupacional, eso es otra cosa. Entonces, en asma ocupacional, ustedes ya no pueden utilizar esto porque les sale carísimo. Y ustedes lo que quieren ver es si es que hay relación con alguno de los químicos que el paciente está expuesto. Entonces, además dice, bueno, si tiene asma, porque mejora con el salbutamol, pero yo quiero saber si es que él se enferma con algún químico. Por ejemplo, él dice, la espirometría cuando se hace en la mañana está a 3.2. Cuando él entra a trabajar, le hago y está a 3.1. Cuando él sale de trabajar está a 2.7. Entonces, lo que está dando a entender es que posiblemente en su lugar de trabajo existe un químico que le hace una broncoconstricción. Entonces tú tienes que tener un registro. Entonces le das este aparatito que se llama flujo picoexpiratorio. Y la persona lleva el registro antes del turno, después del turno, y lo hace así. Y entonces con eso tú diagnosticas asma ocupacional porque tú estás viendo que hay una relación lineal de lo que él está versus cómo él se presenta. Pero de ahí, lo que dices tú, Marlene, eso es algo ya muy puntual. Es como algo... ¿Cómo se llamaba el lugar como donde para algo nos quedamos en diagnóstico. Cuenca? Dime la pregunta. María, dime nomás la pregunta. Lo que pasa es que yo he visto que hay centros de salud en donde les están realizando espirometrías a los pacientes que están en ese momento con neumonía, con bronquitis, y claro, estas espirometrías son ocupacionales para el ingreso del paciente. Entonces yo pues no creo que sea adecuado porque ya de hecho la condición anatómica del paciente no es la misma, no está en buena condición y no le va a salir adecuada su espirometría. Sin embargo, he escuchado que no, que es necesario hacerle porque viene de muy lejos. No sé qué es lo que opina usted, pero yo creo que está erróneo. Sí, recuerden ustedes que para hacer la espirometría tenemos dos tipos de criterios. Criterios absolutos y criterios relativos. Los criterios absolutos, esos ya están marcados por el protocolo. Por ejemplo, lo que decía un infarto agudo de miocardio, un desprendimiento de retina, está contraindicado el embarazo. Y bueno, hay un montón de que están ya contraindicados, que lo vamos a ver más adelante. Y los relativos, lo que tú dices, por ejemplo, un post-COVID, una neumonía, una operación de una cirugía, una hernia, que son contraindicaciones relativas, pero que ya tienen que ver con el criterio del médico. Ahora, recuerda que el examen tiene que tener un propósito, es decir, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? O sea, ¿qué quiero ver yo? Yo debo tener el criterio. O sea, si yo mando a hacer el examen de la espirometría, yo tengo que tener un criterio. ¿Por qué? ¿Quiero diagnosticar? Si quiero diagnosticar, ¿qué quiero diagnosticar? Si quiero diagnosticar o quiero dar tratamiento, ¿qué es lo que quiero ver con el tratamiento? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver que ese paciente tiene asma, pues yo mando puntualmente. Quiero que me hagan una espirometría antes y después de un broncodilatador. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Quiero ver si con el broncodilatador el paciente mejora. Y si el broncodilatador me sirve, entonces ahí, doctora, está funcionando. O si es que la oxigenación está buena. Entonces, lo que tú dices es correcto. Si el paciente tiene que tener un tamizaje antes para poder nosotros mirar si es que él pasa. Ahí hay una de las contraindicaciones, dice, si el paciente ha estado con neumonía o ha tenido alguna enfermedad grave durante los 3 primeros meses, no se debería realizar la espirometría. Eso lo dice clarito. O sea, exacto. es un criterio, ¿no? Entonces recuerden eso siempre. O sea, recuerden tener los criterios y les vamos a dar ahí una guía de la doctora Wolcochea. Ahí están los criterios, para que ustedes lo puedan leer. Ahí están los criterios básicamente, ¿no? Muchas gracias. Doc, entonces, la espirometría se recomienda después de 3 meses de cualquier patología pulmonar importante, como es post-COVID o una neumonía. Después de los 3 meses, ahí poderle hacer un control para ver cuál es la secuela. No, lo que pasa es que dice, verás, en el manual,
dice que nosotros siempre nos basamos a los criterios CEPAR. Los criterios CEPAR son como la mamita, el que nos dice los criterios, porque usted no puede decir, a mí me dijo el doctor Molina que hay que hacer eso, no, es el criterio CEPAR. Entonces, lo que te dice es, Karen, que posiblemente es algo relativo a 3 meses. O sea, y ahí tienes tú ese tiempo, ese intervalo. No te estoy diciendo, porque en ese tiempo no había COVID, pues todavía no decíamos nada. Lo que decía es que estuvo hospitalizado, que tuvo un edema de pulmón, que tuvo un desprendimiento de pleura. Entonces, estaba contraindicado, ¿no? Pero ahora te dice, que estuvo hospitalizado con neumonía o con problemas graves en 1 a 3 meses, te dicen. ¿Sí? Entonces, el criterio está claro ahí para que uno pueda tener como de 1 a 3 meses. Pero obviamente hay médicos que te van a mandar a hacer el examen al mes o a los 2 meses o a los 3 meses porque el paciente está inquieto. O sea, el paciente te dice, yo quiero saber si tengo o no tengo secuelas. O sea, y si tú le dices vuelva a los 3 meses, ya no te vuelven ni más a la consulta, ¿no? Entonces te van. Entonces, por lo general, los pacientes pasado el mes ya se están haciendo porque quieren saber si tienen o no tienen secuela. Eso como solo algo aparte para ustedes, ¿no? ¿Preguntas? Una pregunta, doctor. Dime, Francisco. En la situación de cirugía o ya sea antes de una cirugía, ¿en qué situación se da que se pueda pedir una espirometría? Esa era una duda que tenía yo. O sea, porque he visto, no sé si por cirugías bariátricas o por otro tipo de cirugía, se pide eso. Si sabes que, Francisco, justo tú me dices de eso. He visto a muchos cirujanos que me mandan a mí a hacer las espirometrías antes de la cirugía bariátrica. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues él decía que necesitaba ver la función pulmonar, porque recuerda que toda la estructura para una operación tiene mucho que ver con la función pulmonar, porque es la que más gasta, es el 98 a 99% de la capacidad pulmonar, todo se transforma en energía gracias al oxígeno que la persona tiene, y si no tienes una buena oxigenación, pues va a tener eso, ¿no? Entonces, sí la están utilizando, y en nuestro país estamos hablando de manera, los cirujanos ante las bariátricas siempre piden las espirometrías para interpretar y ver si es que tiene algún problema. Pero de ahí, la espirometría es básicamente una función pulmonar, ¿no? La puedes pedir por razones que tú quieras. No es que no la voy a pedir específicamente para cirugía de esto o de aquello, ¿no? He visto que ellos lo piden, pero de ahí puedes pedir tú para lo que sea, ¿no? Siempre y cuando cumplas con las recomendaciones y los criterios absolutos y relativos. Si tuvo, por ejemplo, un infarto, no se puede hacer la espirometría. Si tiene desprendimiento de retina, no se puede hacer eso. Si tiene alguna válvula o alguna conexión o tiene hidrocefalia o alguna cosa en el cerebro, no puede realizarse. Entonces, hay ciertos criterios donde dices tú, no puedes. Entonces, y eso es bueno que ustedes sepan porque si van a ponerse el negocio de hacer espirometrías, tienen que tener el consentimiento informado. Es decir, tienen que informarle al paciente. Porque si ustedes le hacen el examen sin haberle dado el consentimiento informado, luego se mete en un problema legal. Entonces, hacen el consentimiento informado y le explican que es espirometría, que es un medio en el que van a obtener esto, y por qué lo hacen, y le firman eso, pues ustedes se salvan y ese tipo de cosas, ¿no? Hasta aquí no es una cirugía, no es un examen de riesgo ni nada, ¿no? Pero pudiera alguien desmayarse durante el examen y todo. Ahora, hay un examen, los que van a hacer laboratorio de fisiología, que se llama el test de la metacolina. O sea, lo que tú quieres es provocar la broncoconstricción, no la broncodilatación, sino constreñir, o sea, hacerle que el paciente tosa, que el paciente le falte el aire. Ese es, por ejemplo, un examen que muy pocas veces los médicos lo solicitan, pero si lo solicitan siempre hay que tener un coche de paro. Es en el caso de querer buscar broncoconstricción periférica específica. Casi no he visto, pero existe, ¿no? Y los espirómetros tienen esta modalidad. Ahora, también la espirometría, estamos hablando de la espirometría vital forzada, pero también hay pacientes que son ancianitos, viejitos, y hay algunos que les mandan para calificarles por discapacidad y les piden la espirometría. Entonces, ustedes tienen ahí en el software para ver un montón de archivos que pueden hacer murmullo vesicular. ¿Se acuerdan que vivían el volumen residual? O quieren ver solamente la capacidad vital forzada. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes no le van a hacer una capacidad vital forzada. Le van a hacer a lo mucho la capacidad residual para ver si es que tiene los 500, ¿se acuerdan? Que él respiraba, a lo que entraba y a lo que salía. Bueno, eso lo veremos más adelante. No sé, ¿alguna pregunta más para terminar? Porque les veo cansaditos. Listo. Entonces, vamos a terminar. Por favor, leer la fisiología, porque ya mañana vemos la parte fisiológica, es decir,
todo lo que comenzamos a ver de la anatomía y la fisiología lo vamos a ver en datos. Es decir, vamos a ver mañana cómo se grafica la curva y vamos a comenzar viendo valores y ya comenzamos a calcular y comenzamos a interpretar ya la espirometría, ¿no? Entonces ya mañana pilas, mañana comenzamos ya clases, traer esfero, traer cuadernito, traer hojitas o la computadora y vamos a ir practicando y vamos a ir viendo y vamos sacando los valores. No me queda más, Edgar, puedes dar por terminado el día de hoy. Ojalá.